El ser humano entre la naturaleza y la cultura. ¿Qué es el ser humano? La realidad compleja. Los seres humanos tenemos una dimensión biológica, psicológica, social y personal. Vivimos en una sociedad que forma parte de una cultura. Somos conscientes de nuestros pensamientos y decisiones. La dimensión biológica del ser humano. El cuerpo humano está formado por las mismas células y moléculas que el resto de seres vivos del planeta. La información de estas células forma nuestro ADN. El hombre pertenece a la especie de Homo sapiens, que pertenece a la familia de los homínidos y que a su vez forma parte de un grupo mayor que son los primates. Fijismo y evolucionismo. ¿Las especies cambian a lo largo del tiempo? Según el fijismo, las especies no han cambiado desde su creación, basándose en la teoría del creacionismo. Fueron creadas por Dios y no ha habido cambios. La evolución de las especies. El descubrimiento de fósiles antiguos nos dice que las especies han cambiado, pero este cambio ha durado muchos años, por lo que surge la teoría del evolucionismo, que defiende que las especies vivas cambian con el tiempo. El lamarckismo. El primero en proponer la teoría de la evolución fue Lamarck, 1744 a 1829. El primero en proponer la teoría de la evolución fue Lamarck, 1747 a 1829, con dos teorías. La función hace el órgano. El uso, el uso frecuente de un órgano produce cambios en su estructura. Punto. Las características adquiridas se heredan, las modificaciones de un órgano se transmiten de generación en generación. Punto. El darwinismo. Aunque la teoría de Lamarck parecía convincente, Darwin demostró con su teoría de la evolución que no era correcta. Darwin desarrolló dos teorías básicas. Variedad de la descendencia. Darwin se dio cuenta de que no todos los descendientes son iguales, aunque sus características básicas se transmiten de generación en generación. Selección natural. Se observa que las diferencias entre los individuos pueden tener mucha importancia para sobrevivir, ya que los individuos que mejor se adapten tendrán más posibilidades de sobrevivir que los que no. Con estas teorías, Darwin demostró el proceso de la evolución de las especies. Teoría sintética de la evolución. Así y todo, Darwin no pudo explicar el mecanismo de la herencia, de por qué los padres transmiten sus rasgos a los hijos. Esto lo demostró Gregor Mendel en sus teorías sobre la herencia y posteriormente el descubrimiento sobre el ADN. Con la ciencia de la genética se pudo aclarar cómo se transmiten estos rasgos a otras generaciones. Los orígenes de la especie humana. Evolución biológica y evolución cultural. El Homo sapiens empezó a formarse hace 200.000 años. Hay que distinguir dos procesos en la evolución del Homo sapiens. La hominización hace referencia a la evolución biológica,
La hominización hace referencia a la evolución biológica, que a partir de una especie homínida después de muchos años se llega al Homo sapiens, que a partir de una especie homínida después de muchos años se llega al Homo sapiens. La humanización, proceso de evolución cultural, aparece el lenguaje, la vida en sociedad y la técnica. La cultura es el rasgo que nos distingue del resto de animales. La humanización es el proceso de evolución cultural, aparece el lenguaje, la vida en la sociedad y la técnica. La cultura es el rasgo que nos distingue del resto de animales. La cultura es el rasgo que nos distingue de otros animales. El proceso de hominización. Este proceso se llama hominización porque es uno de los rasgos más marcados que fue que el homínido andara sobre los pies, más marcados. Nuestros primeros ancestros. Con la aparición de los primeros homínidos, aparece también grandes cambios climáticos en la Tierra. Europa y África sufren grandes transformaciones. La condición de los homínidos de caminar sobre los pies hizo que pudieran sobrevivir mejor que las otras especies. Los cambios en la anatomía de los homínidos. El caminar sobre los pies aportó otros cambios en esqueletos de los homínidos. Por ejemplo, la pelvis se hizo más estrecha y a la hora de parir presentó más dificultades que el resto de los primates, que tienen un parto más rápido y sencillo. Otra transformación importante fue el desarrollo de las manos, que nos permitía el manejo de utensilios y herramientas. Pero el cambio clave en la evolución del hombre fue el aumento del tamaño en el cerebro. Fue gracias al caminar derecho y la modificación de mandíbula. La evolución clave más grande fue el aumento de tamaño del cerebro gracias al caminar derecho y la modificación de mandíbula. Evolución cultural. La cultura hace referencia a la forma de vida característica de una sociedad. Este proceso se llama proceso de humanización. El proceso de humanización. Con la aparición del lenguaje, el hombre da un gran paso en su evolución. Es capaz de comunicarse con sociedades en su entorno. El dominio del lenguaje hace posible que el hombre domine su entorno, ya que percibe que hay a su alrededor como entidades reales que existen independientemente del mismo. El lenguaje ayudó a desarrollar la técnica en el hombre, en la que el hombre pudo dominar el fuego y fabricar herramientas. El lenguaje ayudó a desarrollar la técnica en la que el hombre pudo dominar el fuego y fabricar herramientas. El pensamiento abstracto hace que el hombre pueda recordar el pasado e imaginar el futuro y razonar. El pensamiento abstracto hace que el hombre pueda recordar el pasado, imaginar el futuro y razonar. Las bases biológicas de nuestra conducta. Igual que todos los seres vivos, los seres humanos tenemos nuestra formación genética escrita en el ADN. Esta herencia forma parte de nuestra naturaleza y orienta nuestro comportamiento, pero nuestra conducta no está determinada solamente por biología. Los seres humanos somos inteligentes, conscientes y libres. En nuestra conducta influyen las ideas, las creencias y los valores. Para entender nuestro comportamiento tenemos que tener en cuenta nuestra dimensión personal, social y cultural. La dimensión cultural y social del ser humano. Somos seres sociales. Ser sociales nos define como seres humanos. Sin esa relación social no podríamos haber llegado hasta donde estamos, y el dominio del lenguaje ha sido la herramienta imprescindible para ello.
Lo innato y lo adquirido. Los rasgos innatos proceden de nuestra herencia biológica y forman parte de nuestra vida desde que nacemos. El color de la piel, el grupo sanguíneo o los otros rasgos de la cara son rasgos innatos. Los rasgos adquiridos lo aprendemos por el tiempo viviendo en sociedad. El idioma, las normas de conducta, la cultura son rasgos adquiridos. Combinamos también rasgos innatos y biológicos. La inteligencia, por ejemplo, depende del cerebro con el que nacemos, pero también del entorno en el que vivimos. También tenemos diferencias entre rasgos innatos y biológicos. La diferencia del sexo como rasgo biológico que nos diferencia a los hombres de las mujeres. Existen además rasgos adquiridos entre hombres y mujeres. Vestimos diferente, pensamos diferente y nos diferenciamos en el aspecto social con pautas diferentes. Estos hábitos los llamamos diferencias de género. También tenemos diferencias de género. Cultura y sociedad. El proceso de socialización. Con el proceso del ser humano se convierte en miembro de una cultura específica. Ese proceso se llama socialización, lo que nos permite formar parte activa de un grupo social. Los elementos de la cultura. Ideas. Conjunto de conocimientos que compartimos con nuestro grupo social. Temas médicos, agrícolas, políticos, científicos. Normas. Reglas, leyes y costumbres que organizan la vida en sociedad. Reglas, leyes y costumbres que organizan la vida en sociedad. Instituciones, prácticas sociales que se mantienen en el tiempo. Una escuela, un hospital son un ejemplo de instituciones. Prácticas sociales que se mantienen en el tiempo. Objetos. Los objetos que construyen los hombres forman parte de su cultura. Vestidos, herramientas, armas, producciones artísticas forman la cultura material de una sociedad. Técnicas. Son el procedimiento que el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades. Cocinar, construir son ejemplos de técnicas. Universales culturales. Los rasgos adquiridos como el idioma o la forma de vestir caracterizan la sociedad en la que vivimos, pero hay características que compartimos con otras sociedades son las universales culturales. El matrimonio, los valores morales o familiares, derecho a la propiedad. La variedad de las culturas. Un mosaico de pueblos y culturas. Llamamos etnia al conjunto de personas que comparten una misma cultura. La diferencia de culturas hace que cada sociedad viva de forma diferente. La antropología cultural estudia la riqueza y variedad de diferentes culturas existentes. La antropología cultural estudia la riqueza y variedad de las diferentes culturas existentes. La actitud etnocentrista. Durante el siglo X, en Europa, se pensaba que la cultura europea era superior a las otras culturas, por lo que a los no europeos se les llamó salvajes o primitivos. Esta actitud se denomina etnocentrismo. La antropología actual estudia las diferentes culturas sin criticarlas ni juzgarlas. Esta actitud se llama relativismo cultural, donde se mantiene la idea de que todas las culturas son buenas y no se critica ninguna por sus características. Aún así, existen países que no respetan los derechos humanos y mantienen la esclavitud, los matrimonios forzosos o las torturas. Existen filósofos que defienden la aplicación de normas básicas que protejan los derechos de la persona. Multiculturalismo e interculturalismo.
El mundo actual es una sociedad interconectada, individuos de diferentes culturas se instalan en ciudades que tienen otra cultura. Individuos de diferentes culturas se instalan en ciudades que tienen otra cultura. El asimilamiento mantiene que la sociedad que recibe personas de otras culturas tendrá que ayudar a que estos se integrarán y adoptarán el idioma y la cultura del país en el que están. Sin embargo, otros defienden que se tienen que respetar la cultura y el idioma de las culturas minoritarias para que no desaparezcan. Esta opinión se llama multiculturalismo y considera que las culturas minoritarias tienen derecho a desarrollarse de forma separada de las mayoritarias. Multiculturalismo considera que las culturas minoritarias tienen derecho a desarrollarse de forma separada que las mayoritarias. Frente a esta tendencia aparece el interculturalismo. Interculturalismo defiende que la interrelación entre las dos culturas mediante un canal de comunicación entre ellas, Ellas de esta manera se pueden enriquecer las dos culturas. Tema 14. Política y sociedad. Tema 14. Política y sociedad. Las formas de organización social. Somos seres sociales. Los seres humanos somos seres sociales. Vivir en sociedad nos permite tener un lenguaje y formas determinadas de vida y la formación de la cultura. Poder y legitimación. ¿Quién ha de mandar? En todas las sociedades existe una organización que permite desarrollar los trabajos necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad o del país. En todas las sociedades existe una organización que permite desarrollar los trabajos necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad o del país. Generalmente, este trabajo se realiza mediante el poder político. Pero hay veces que las órdenes del poder político no siempre son respetadas. Para que sea un poder político legítimo, los individuos tienen que aceptar las órdenes del dicho poder. En el poder político podemos distinguir dos conceptos. Autoridad, cuando los que tienen que obedecer las órdenes respetan a quien las da. Poder, la autoridad no se puede imponer, surge la aceptación de los individuos. La legitimación del poder político. Para que el poder político sea legítimo, los individuos tienen que aceptar las órdenes de dicho poder. Según Max Weber, existen tres modos de legitimización. Legitimización nacional, legitimación tradicional basada en el respeto por parte del poder político de las costumbres propias de la sociedad. Basada en el respeto por parte del poder político de las costumbres propias de la sociedad. Legitimización carismática. La sociedad acepta una persona por su personalidad y carácter. Legitimación racional legal. El poder debe respetar las leyes y reglas existentes en una sociedad. Ética y política. La visión griega de la política. La filosofía griega considera que la ética y la política están unidas, ya que las dos buscan la felicidad
y el bienestar de la sociedad. Punto. La ética analiza las condiciones de la felicidad individual. La ética analiza las condiciones de la felicidad individual. La política estudia la forma de transmitir a la sociedad este bienestar. La política estudia la forma de transmitir a la sociedad este bienestar. La sociedad ideal según Platón. En su obra La República, Platón dice que la sociedad debería estar gobernada por filósofos y cada persona se tendrá que dedicar a la actividad más adecuada a su carácter. Los que tienen carácter dominado por el apetito deberían dedicarse a la producción de bienes, agricultura, artesanía, comercio. Los que tienen un carácter dominado por el apetito deberían dedicarse a la producción de bienes. Los que tienen un carácter violento, son combativos y deberían ser soldados. Los que tienen un carácter violento, son combativos y deberían ser soldados. Punto. Los que tienen un carácter racional se deberían dedicar al gobierno, ya que son más propensos al conocimiento y la sabiduría. Los que tienen un carácter racional deberían dedicarse al gobierno, ya que son más propensos al conocimiento y la sabiduría. El realismo político aristotélico. Aristóteles, al contrario que Platón, nos dice que existen 3 tipos reales de organización y que los 3 son buenos porque buscan el bien común de la sociedad. Monarquía, manda el rey. La aristocracia, el gobierno depende de un grupo de personas. La aristocracia, el gobierno depende de un grupo de personas. La democracia, el poder lo ejerce el pueblo. La democracia, el poder lo ejerce el pueblo. Todos los sistemas buscan el bien común. Estos se vuelven corruptos, así que estos tipos de organización se convierten en monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia, la separación ética y la política. En el Renacimiento los filósofos comienzan a separar la ética de la política. Según Maquiavelo, en su libro Principito, la política debe ir separada de la moral para conseguir el bien común de una sociedad. Vale. Tras la separación de los conceptos, los filósofos desarrollaron la ciencia política. La ciencia política nos enseña el funcionamiento de las distintas sociedades. La ciencia política nos enseña el funcionamiento de las distintas sociedades, pero no nos dice la forma más adecuada para dirigirlas bien. De esto se ocupa la filosofía política. La utopía frente a la realidad. Utopía es el sistema ideal de un gobierno donde todo discurre sin conflictos y en armonía. No existe este sistema solo en la mente de los filósofos. No todos los pensadores aceptaron las teorías de Maquiavelo. Otros, como Thomas More, imaginaron una sociedad en la que todo estaba garantizado de manera igualitaria, se respetaban y no existía sociedad privada. En su libro Utopía, More describió esta sociedad inexistente, sirviendo de crítica a los injustos sistemas políticos de la época. El desarrollo del pensamiento utópico. Después del libro de More aparecieron otros más criticando los defectos del gobierno existentes. Vale. En el siglo XX aparece el término de sociedad distópica. En estas sociedades el individuo ha perdido su condición de libertad intelectual a manos de poder de un corrupto y totalitario. Se trata de sociedades imaginarias que sirven de crítica a los abusos sistemas de
políticos actuales. Otros ejemplos: Un mundo feliz, La máquina del tiempo, Fahrenheit 451. Vale. El origen de la sociedad. La teoría de sociabilidad natural. El animal político. En la antigua Grecia se decía que la sociedad es una creación humana. Aristóteles, por el contrario, pensaba que el hombre es social por naturaleza y no se puede desarrollar completamente si está separado de una sociedad. Para Aristóteles es un animal político y social el hombre. La teoría del contrato social. El origen contractual de la sociedad. En contra de la teoría de Aristóteles, que es la teoría del contrato social, se afirma que la sociedad no es natural, sino que está creada por el hombre para facilitarse la vida. Antes de la creación de las sociedades, el tiempo vivía en un estado de natural en la que los hombres vivían aislados, bla, 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 bla. En contra de la teoría de Aristóteles, que es la teoría del contrato social, se afirma que la sociedad no es natural, sino que está creada por el hombre para facilitarse la vida. El pacto social como hipótesis. Las teorías del contrato social toman importancia durante los siglos XV 2 palitos y XV 3 palitos. El contrato social de la Edad Moderna. Hobbes consideraba que el ser humano en estado natural estaba siempre en guerra con los demás hombres. Crearon sociedades y pusieron un rey que estaba por encima de todas las leyes. Locke estaba en contra de esta teoría. Pensaba que el hombre tenía el derecho de vivir en libertad y el derecho a la propiedad, y para tener estos derechos el hombre se juntó en sociedad. El poder se reparte en varias personas. Nadie está por encima de las leyes, modelo de monarquía parlamentaria. Rousseau decía que el hombre era feliz estando en estado natural, pero cuando llega la propiedad surgen los enfrentamientos. Si los gobernantes no cumplen, deben ser sustituidos. Kant: los hombres tienen una parte social y una egoísta, por eso deben guiarse por el sentido común. El individuo y el Estado. Estado y sociedad. El poder del Estado. Al comienzo de la Edad Moderna desaparece el sistema feudal y se crean los estados. El Estado se puede definir con 3 características principales. El Estado tiene el poder total. El Estado ejerce el poder sobre la población dentro de ese espacio. El Estado ejerce sus funciones dentro de un espacio geográfico. El poder del Estado. El Estado se puede definir con 3 características principales. El Estado tiene el poder total, el Estado ejerce el poder sobre la población dentro de este espacio. El Estado ejerce sus funciones dentro de un espacio geográfico. El Estado y la sociedad civil. Se llama sociedad civil al conjunto de personas que no dependen del Estado. En esta sociedad civil existen organizaciones voluntarias que contribuyen al bien común, asociaciones de vecinos, de ocio. El liberalismo y el totalitarismo. El liberalismo. Sistema político que se apoya en la libertad del individuo ante el poder del Estado. Sistema político que se apoya en la libertad del individuo ante el poder del Estado. Nadie puede estar por encima de las leyes. Nadie puede estar por encima de las leyes. La división de poderes sirve para evitar tiranía. El poder tiene que estar dirigido por partes independientes. Las leyes tienen que estar registradas en la Constitución. Montesquieu divide el poder en 3 partes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El anarquismo critica cómo el Estado oprime la sociedad y propone el sistema estatal.
la policía, el ejército y las cárceles. El totalitarismo es lo opuesto al anarquismo. El Estado ejerce todo el poder con un solo partido y un dictador. Todo está controlado por el Estado. No existen las libertades y los contrarios al régimen son reprimidos con violencia. En el siglo XX aparecen regímenes totalitarios como el nazismo y el estalinismo.